Cajal. Así que vamos a recibir a una persona que nos va a hablar bastante de la historia de la investigación, no solo de Cajal, sino de todo lo que hubo a su alrededor y lo que vino después. Ella es Cristina Nombela Otero, que es licenciada en Psicología y es doctora en Neurociencias por la Universidad de Murcia. Y ella se dedica a investigar tratamientos quirúrgicos sobre enfermedades neurológicas y psiquiátricas, pero además es una divulgadora muy activa que focaliza sus esfuerzos en la visibilización de sesgos de género durante el desarrollo y en el campo de la investigación científica. De hecho, ella destaca por su artículo sobre las mujeres de la Escuela de Cajal, que tiene más de 15.000 visitas online y es uno de los artículos más descargados del grupo de revistas Frontiers. Así que vamos a recibir con un aplauso a Cristina Nombela y su charla Cajal, su escuela y la historia de la neurociencia. Adelante. ¿Y cómo paso a las diapositivas? No está llevando. Ya se la lleva alguien en la americana. Aquí. ¿Es esto? Este de aquí, ¿no? Ah, vale, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación, desde luego, estupenda. Sé que me toca el momento duro de la siesta y asumo que, bueno, que con esto tengo que lidiar y ya está, intentaré hacerlo lo más divulgativo e interesante posible. Y como me cuentan el tiempo y ya llevo 15 segundos, pues me voy a meter en harina, voy a dejar de hacer comentarios. Y ahora no lo puedo pasar. Aquí no solamente la hora, sino encima no se pasa. Gracias. Ya he perdido más segundos. ¿Me cachis en la mar? Bueno, ¿por qué hablamos tanto de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Porque veo que os han entrenado para hacer un ruido, ¿no? Después un gesto, un sonido. Pues bueno, del mismo modo que Newton cambió nuestra visión sobre dónde estaba la Tierra en el universo, del mismo modo que Darwin cambió nuestra imagen, nuestra idea sobre de dónde venimos, Cajal revolucionó la idea de lo que somos y aportó los métodos para conocer mejor en qué se basa, cómo funciona nuestro cerebro, que para los neurocientíficos, lógicamente, es lo que conforma al ser humano. De esta forma sentó las bases del estudio del cerebro tal y como lo conocemos hoy en día. Pero cuando Cajal enunció sus leyes, sus hipótesis, era el ambiente científico del momento, digamos que lógicamente tenía otras modas, y la moda en aquel momento era el reticularismo. El reticularismo, defendido por von Gerlach, aunque es un poquito más conocido Camillo Golgi, que compartió el premio Nobel con Cajal, esto ya lo veremos más adelante, consideraban que las neuronas no eran entidades libres, sino que estaban unidas a través de las dendritas. Y en ese ambiente eminentemente reticularista en el que no cabía cualquier otra hipótesis, irrumpió Cajal con dibujos que a mí no me parecen tan diferentes, pero la interpretación de lo que veían, lógicamente, es lo que marca la diferencia respecto a cómo funciona el cerebro y lo que después, como digo, ha creado una revolución en la forma de entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo es y cómo funciona. Entonces, entre 1888 y 1892, Cajal gana la cátedra en la Universidad de Barcelona y enuncia una serie de principios. Modifica el método que era, bueno, uno de los métodos que utilizaban los reticularistas, que es el método de la impregnación energética. Él, como era un amante de la fotografía, conocía muy bien los métodos de la fotografía, la utilización de las sales, lo que hace es modificar el método de Golgi para conseguir que sea un método menos caprichoso, es decir, un método que, aunque lo repitas muchas veces, generaba diferentes resultados, con lo cual consigue que la fijación sea mejor, que la imagen sea más nítida, que haya menos borrones, que era lo que se decía que tenían las preparaciones cuando se utilizaba el método de Golgi. Y además, con este método empezó a identificar cómo las ramificaciones, llegaba un momento en el que se tocaban con otras ramificaciones, pero no le parecía que fuesen continuaciones, no era una red. Y además no solo esto, sino que con técnicas no funcionales, es decir, en las que no se ve el movimiento de la señal o la velocidad de la señal, sino un dibujo de cómo son las cosas, no de cómo se comunican las cosas, identificó elaboró teorías sobre cómo se conducía la señal.
Y esto es él ponía unas flechitas que a día de hoy son muy conocidas en sus dibujos, ¿no? Identificaban esto, la hipótesis sobre cómo se producía esa comunicación. Pero claro, esto lógicamente, como entenderéis, estos son dibujos de sus preparaciones, o sea, la preparación a la derecha y a la izquierda el dibujo que corresponde a esa preparación. Entonces, identificó, como digo, métodos a través de los cuales le permitieron identificar diferentes tipos de neuronas, como decía antes, esa hipótesis sobre cómo se produce la conexión de la señal nerviosa, los conos de crecimiento axonal, que a lo mejor os suenan porque eso después fue un trabajo que continuó, bueno, esa idea, trabajó en ella Rita Levi-Montalcini, ganadora también del premio Nobel. Y cuando enunció todo esto, evidentemente entenderéis que no estaba de moda, ¿no? Y como no está igual que Darwin enunció sus teorías, se las metió en un cajón, hasta que muchos años después salieron a la luz, pues Cajal fue a un congreso, al Congreso de Berlín de Anatomía, y allí presentó sus resultados. Sus resultados, en principio, pues no gustaron a muchos, porque claro, no era lo que estaba de moda. Y entonces, aunque tuvo ciertos apoyos también de histólogos conocidos, la Sociedad Nobel decidió otorgarle el premio de Fisiología o Medicina en 1906 a los dos, a Camillo Golgi, el señor que había creado este método de impregnación argéntica, que defendía la teoría reticularista, y a Cajal, que defendía una teoría completamente opuesta. Y entonces, ¿cuál es el motivo? Pues el motivo que se otorgó, por el que se otorgaba este premio a los dos, era en reconocimiento a su trabajo en la estructura del sistema nervioso. Entonces, como digo, ¿esto quería decir que se reconocían las teorías de Cajal? Ni muchísimo menos. Aquí había un campo de batalla tremendo, en el que valían cualquier arma, porque tenía que ganar, cada bando defendía su hipótesis. Entonces, Cajal, en esos años que mencionábamos al principio, de 1888 al 92 fue cuando enunció sus principales teorías, pero hasta que terminó su vida trabajó, digamos, en tres bloques, ¿no? Un bloque de conocimiento en relación a las células nerviosas como entes independientes, ¿vale? Porque si buscáis en Wikipedia dice que Cajal descubrió la neurona, no es exactamente real, ¿vale? No es correcto, pero sí la idea de que son independientes, y para demostrar esto en contra de los reticularistas, lo que tenía que hacer era demostrar que esta idea era verdadera no solamente en humanos, sino en insectos, anfibios, roedores y mamíferos de diferente, a lo largo de la escala filogenética, ¿no? Incluso tiene trabajos publicados en pulpos. Para esto, después, no solamente estudiaba las neuronas, sino que o el hecho de que son independientes a lo largo de, como digo, toda la escala filogenética, sino que después, una vez que tú identificas neuronas, estas neuronas se organizan, ¿no? Y se organizan y algunas se enferman. Luego también hay un grupo de trabajos, siempre con esta idea de defender esta teoría neuronal frente a la teoría reticularista, en el que se estudia cómo enferman estas neuronas y enferman las neuronas de alrededor. Y por último, otro grupo de estudios en relación a estos sistemas descritos, cómo se integran entre ellos. Porque esto, como digo, siempre con esta idea de ganar al reticularismo. Porque el reticularismo no se gana cuando se comparte el premio Nobel, ni mucho menos. Porque cuando se otorga el premio Nobel, en ningún momento le dan la razón a uno o a otro, que también sería completamente erróneo, ¿no? Sino que lo dejan ahí, de forma que la batalla estaba abierta. Y en esta batalla participaron muchas personas, entre ellos los considerados sus discípulos, los discípulos de la escuela de Cajal. Algunas caras os sonarán, este por ejemplo es Pedro Ramón y Cajal. Nunca trabajaron juntos, pero sí que se intercambiaron muchísimas cartas sobre lo que iban estudiando uno y el otro. Otros nombres que nos pueden sonar, por ejemplo, Nicolás Achúcarro, que es este señor de aquí, Pío del Río Ortega, sobre el que hablaremos un poquito más tarde, Lorente de No, Fernando de Castro, Gonzalo Ruiz Lafora, Jorge Francisco Tello, es decir, nombres que a lo mejor, si os interesa la historia de Cajal, os habrán sonado, pero quizá había alguien más en esta escuela, ¿no? Y eso es lo que vengo a contaros, cómo en esta escuela, como digo, todos remando en el mismo sentido de demostrar cómo esta teoría realmente explicaba el funcionamiento del sistema nervioso y también cómo enferma este sistema nervioso, participaron personas que a lo mejor son menos conocidas que los nombres que acabo de nombrar. Entonces,
Este es un fotograma de un vídeo que le sonará mucho a Javier de Felipe, porque lo sacó, ¿no?, del anonimato. Hay 2 grabaciones de Cajal. Como digo, este es un fotograma en el que está con miembros de la escuela de Cajal, y aquí, como vemos, hay 2 señoras, ¿no? O sea, estas señoras pues, estaban, ¿no? No nos habíamos fijado, pero estaban. Entonces buscamos otra foto, y esta es una foto en la azotea de una de las sedes, de las varias sedes que tuvo el Instituto Cajal, cerca de Atocha. Y aquí, efectivamente, pues sí, también hay algunas mujeres. Pero no, ya a lo mejor estaban por allí de paso, ¿no?, en la azotea. No, vamos a seguir viendo. Oye, sigo mirando, fíjate, pues aquí tengo a don Santiago, este es, no me viene el nombre y me acordaré, Domingo Sánchez, aquí está de nuevo Rafael Lorente de No. Oye, y veo más mujeres. Caray, pues alguna habría, ¿no? Digo yo, porque los documentos están. Entonces, yo voy a hacer un recorrido muy rápido sobre la parte científica más relevante de don Santiago Ramón y Cajal. En 1906, hemos dicho, gana el premio Nobel, lo comparte con Camilo Golgi, y después, en 1922, recibe la medalla de la Real Academia de Ciencias Exactas, Naturales y Físicas de España. Y entonces, en ese momento, elabora una lista de cuáles son sus colaboradores. Y en esa lista aparecen 2 mujeres. 2 mujeres, bueno, que antes no la habíamos visto, vale, pero ahora sí. Vamos a ver qué hicieron estas mujeres. Pero no solamente salen ahí, sino que un año más tarde, en la 3ª edición de uno de sus libros de memorias, que es Recuerdos de mi vida, hay un apéndice en el que incluye de nuevo estos 2 nombres y enuncia ese apéndice como discípulos y colaboradores que han continuado o mejorado mis trabajos. Entonces nombra a todos estos nombres que os he dicho antes, que son muy conocidos: Jorge Francisco Tello, Fernando de Castro, Lorente de No. Como digo, también aparecen estas mujeres. Y después, un poquito antes de morir, le hacen un reportaje en el ABC, hacen un recorrido por el laboratorio y de nuevo él mismo nombra a 3 mujeres en esta ocasión. ¿Quiénes son estas señoras? Pues bueno, la primera se llama Laura Elizabeth Foster y es australiana de nacimiento. Y esta señora va a estudiar, quiere estudiar en Europa, quiere ir a Inglaterra, y resulta que no puede estudiar en la universidad. Entonces se matricula en una de las pocas universidades europeas que sí permitían el acceso a mujeres, en la Universidad de Berna, en Suiza. Termina la carrera, hace el doctorado, trabaja sobre los usos musculares. Bueno, el caso es que un poco más tarde se traslada a Inglaterra para trabajar como médico y ahí empieza a colaborar en la Universidad de Oxford en el estudio de la relación entre las enfermedades mentales y las alteraciones ováricas. Y entonces, para mejorar su conocimiento sobre las técnicas neurohistológicas, le recomiendan que vaya al laboratorio de Cajal en Madrid, porque es una referencia en cuanto a la histología y el análisis, la tinción de los tejidos, ¿no? Entonces, esta señora, Laura Elizabeth Foster, viene a España, está escasamente un año, llega a publicar un artículo en la revista del laboratorio, Trabajos del Laboratorio de Fisiología, y ahí publica un trabajo que le encarga a Cajal, un análisis de los procesos regenerativos tras la lesión de la médula espinal de las aves. Cajal lo había hecho en ranas y quería que Laura Elizabeth Foster lo hiciese en aves. Y entonces ella describe, ¿no?, unos procesos, no me quiero meter en esto, pero la idea es que incluso empieza a hacer dibujos de un estilo muy parecido al que son conocidos dentro de la escuela de Cajal. Y en el mismo texto agradece a Cajal y a Chúcarro su ayuda para conocer las técnicas y reproducirlas en dibujos. La otra persona, bueno, Laura Elizabeth Foster, después vuelve a Inglaterra, se enrola, estalla la Primera Guerra de los Balcanes, se enrola como enfermera porque no se podía enrolar como médico, la mandan entonces al Epiro, después estalla la Primera Guerra Mundial, se enrola de nuevo como enfermera, se va a Amberes, después la mandan a San Petersburgo, pasa por Turquía y acaba finalmente, muere en 1911, el 11 de febrero, muere en 1917 en el frente de guerra. O sea que es una mujer también con una historia realmente interesante. La segunda persona de la que vamos a hablar, que mencionaba Cajal, es esta señora que se llama Manuela Serra,
Manuela Serra no era una estudiante, no tenía ninguna, no había pasado por la universidad, era lo que hoy sería una técnico de laboratorio, lo que entonces se llamaba laboranta, y ella empieza a trabajar en el laboratorio de Cajal porque su familia se queda huérfana, ¿vale? El padre muere y ella es la segunda de 6 hermanos y se pone a trabajar. Y se pone a trabajar y llama tanto la atención de Cajal la inteligencia de esta persona y su habilidad, que le ofrece a la familia costearle los estudios de medicina, como él ya había hecho con otras personas. La familia, bueno, pues la madre no acepta, porque considera que no es lo que le viene mejor a la familia, pero ella continúa trabajando con Cajal hasta 1927. Manuela Serra también publica un artículo, estudia, en este caso representa la mitosis de un astrocito adulto, en la médula espinal de la rana también. Utiliza las técnicas de neuroglía aprendidas en el laboratorio, además describe, como digo, este proceso que en aquel momento no había muchas publicaciones sobre el contexto, y además es la persona encargada de dirigir trabajos de investigación como otros miembros de la Escuela de Cajal, y así viene reconocido en las memorias de la JAE. Recibe un suplemento por su trabajo que va más allá de una laboranta, y es muy reconocida por Cajal porque quedan documentos de fotos, libros en los que él le dedica y siempre habla de su inteligencia, su seriedad en su trabajo, su devoción. Como digo, en 1927 se casa y deja de trabajar, nunca más vuelve al laboratorio. Un tercer grupo de mujeres que trabajaron en el laboratorio de Cajal son las que llamamos las neuroilustradoras. Esto que vemos aquí es un microscopio de la época, y una cosa muy, para mí, interesante es el hecho de que es un microscopio monocular. Eso quiere decir que solamente vemos la preparación por un ojo, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que mientras, para tener una representación que otros puedan ver de lo que estamos viendo, tenemos que hacer un dibujo. Ese dibujo se llama dibujo mano alzada, porque yo mientras veo por un ojo estoy dibujando con la otra mano, ¿no? En el legado Cajal se conservan más de 500 dibujos de este tipo, que normalmente hacían los investigadores, pero uno de los investigadores, Jorge Francisco Tello, parece que esta habilidad no la tenía tan desarrollada, y entonces se contrató una serie de mujeres de las que apenas queda el nombre. Solamente sabemos que una se llamaba Conchita del Valle, otra se llamaba María G. Amador, y la mitad de estos dibujos pertenecen a Erna, una persona que firma como Erna, pero que no queda ningún rastro y no sabemos quién es. Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos es que los dibujos que hicieron estas mujeres son los que han pasado al legado Cajal, forma parte del legado Cajal, que está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y que han ayudado a que ese conocimiento fuese transmitido y se defendiese esta teoría neuronal. Otra persona que nombraba a Cajal en el artículo que he mencionado antes era otra señora, se llama Soledad Ruiz Capillas. Ella sí que era doctora en medicina y trabajó durante un tiempo con este señor que se llama Gonzalo Ruiz Lafora, que es bastante conocido como neuropsiquiatra y que describió una epilepsia bastante severa que a día de hoy se conoce como la enfermedad de Lafora. Soledad Ruiz Capillas trabajó durante unos años en el laboratorio, pero más adelante, por una serie de trabajos, de retraso en los trabajos, se hizo dentista al mismo tiempo que trabajaba en el laboratorio y acabó siendo una de las primeras dentistas en Cataluña, precisamente. La última persona de la que vamos a hablar que estuvo dentro de ese ambiente es María Luisa Herreros, que trabajó con Fernando de Castro y juntos hicieron y publicaron uno de los primeros trabajos sobre electrofisiología dentro del laboratorio de Cajal. Hay más mujeres, en este caso, que trabajaron con Pío del Río Ortega, al que se ha mencionado esta mañana. De hecho, ahora estamos en la zona del Transatlántico, que era como se llamaba su laboratorio aquí y después en Inglaterra. Y hay 3 personas que trabajaron con él. No tengo tiempo, no lo puedo explicar, pero una de ellas fue Asunción Amo del Río, que se encargaba de entrenar a las personas que iban al laboratorio a aprender las técnicas y que después volvían, muchos de ellos extranjeros, gente que trabajaba con Gibson o con Sherrington, que ganaron el premio Nobel más adelante también utilizando estas técnicas. Dorothy Russell, que escribió junto a Rubinstein un tratado de tumores que a día de hoy se sigue utilizando y que además trabajó en la clasificación de tumores que la Organización Mundial de la Salud esencialmente sigue utilizando esta clasificación. Es una señora, la primera catedrática de patología de Europa, o sea, una mujer realmente relevante.
o Amanda Pellegrino Iraldi, que es considerada una de las madres de la microscopía electrónica. Así es que solamente acabar justo a tiempo, a 1 minuto del final, tras haber metido el sprint total, solamente recalcar que, por supuesto que Cajal fue un genio, por supuesto que viendo muy poco supo interpretar mucho, y mucho mejor de lo que había sucedido antes. Por supuesto que su escuela neurohistológica contribuyó y, como él dice, continuó, mejoró sus trabajos y gracias a ello, a día de hoy, tenemos una concepción del cerebro que es la que es y que no es reticularista. Por supuesto que hubo muchos nombres ya conocidos que contribuyeron a esta teoría neuronal, pero quizá deberíamos tener en cuenta que contribuyeron otras personas menos conocidas y por las que ahora yo he tenido el placer de estar aquí con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias.